Este es el nuevo Mazda CX-5 2023. Se trata de un SUV de un tamaño suficiente para una familia que ya tiene la etiqueta Eco en sus versiones de gasolina. Si estás buscando un todocamino de este tipo, en el entorno de los 30.000 euros, más o menos es posible que le hayas echado un ojo a superventas como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai. Este Mazda CX-5 tiene como ellos orígenes asiáticos, pero un enfoque muy diferente. Quédate con nosotros a ver este vídeo y te contamos por qué. ¿Veis este gorro? Es el típico que hace años llevaban los abuelos y ahora lo verás sobre todo encima de la cabeza de los indies en los festivales de música. Pues bien, este gorro es como el nuevo Mazda CX-5 2023. Y es que el SUV más vendido de la marca japonesa en todo el mundo se moderniza en 2023 para obtener la etiqueta Eco. Pero sigue siendo fiel a su esencia, a su propia idiosincrasia. En la anterior prueba del Mazda CX-5 2022, que obviamente trajimos aquí también al canal y que puedes revisitar clicando al link de por ahí arriba, te decíamos que era un SUV que se resistía a la electrificación. Ahora no, obviamente cae en ella para obtener ese distintivo medioambiental, pero sigue siendo un coche diferente, con un tacto muy distinto a todo lo que ofrece en el mercado. ¿Por qué? Porque aquí bajo el capó tenemos un motor sin turbo, un motor atmosférico y también en esta unidad un cambio manual, algo que ya es muy difícil de ver. Te adelanto que hay varias cosas que me han gustado de este todocamino en esta versión. Voy a destacarte tres. La primera, pues que tiene un interior realmente cuidado y muy cuidado en todo lo relacionado con la ergonomía. La segunda, la suavidad y la elasticidad, lo bien que va este motor cuando lo llevas ahí en su punto óptimo. Y la tercera, pues ese tacto del cambio que es realmente delicioso. Eso sí, no es oro todo lo que reluce y el Mazda CX-5 obviamente no es perfecto. Más bien diría que es un coche que no es para todos los públicos. Si quieres saber si es para ti, quédate viendo este vídeo. Pero antes de saber, regálanos un like, suscríbete al canal y dale a la campana para estar al día de todo lo que vayamos publicando en vídeo. ¡Empezamos! La verdad es que miro este Mazda CX-5 2023, lo comparo mentalmente con la unidad que teníamos el año pasado y cambia muy poco estéticamente. Tenemos esa parrilla tan agresiva que ahora pues ha ganado un poco en profundidad con este nuevo tramado. Y entonces, no sé si recuerdas, teníamos aquí un acento de color rojo. Eso identifica las versiones Omura, que son las que tienen un tinte más deportivo. Aquí lo tenemos en verde porque esta unidad es del acabado New Ground, que busca conquistar a los clientes un pelín más aventureros. En aquella teníamos todo este ala en negro y aquí la tenemos cromada. Y en ella es donde se apoyan pues, los faros LED que conservan. Estos faros han ido afilándose un poco con los años y conservan este doble acento de luz diurna. Tienen, por supuesto, en las versiones más equipadas, tecnología Full LED para todas sus funciones. Y luego tenemos también, perdonad que me cruce, una toma de aire inferior y aquí, pues, propio de esta terminación, pues esto que es de plástico, pero imita así pues a una protección pues en color plata que le da ese toque más aguerrido. Nos vamos ya hacia el lateral, tenemos este habitual capó de Mazda siempre muy largo. Y recuerda, antes en el acabado Mura, todo esto es de plástico negro brillante, que a mí es un detalle que no me convence demasiado en los todocaminos de este tipo. Aquí unas protecciones plásticas que me parecen bastante más sufridas. Llantas de 17 pulgadas desde el acabado básico en esta terminación de 19 con un diseño que a mí me gusta bastante. Y luego ya aquí en el lateral, pues aquí tenemos esas ondulaciones que consiguen esos juegos de luces y sombras cuando le da el sol tan característicos de Mazda y una altura libre al suelo de 20 centímetros, que es más o menos la habitual en un todocamino. Por cierto, esta unidad tiene un color un tanto especial. Se llama Zircon Sand y cuéntanos ahí en los comentarios qué te parece. Yo todavía no sé si me gusta o no me gusta. Eso sí, la gama cuenta con 10 opciones. Por si no te convence este tono, pues elegir el que más te apetezca. El Mazda CX-5 se lanzó originalmente en 2012. Fue el modelo que estrenó el diseño codo en la marca y demostró que un todocamino puede tener unos rasgos bastante dinámicos. Desde entonces se han vendido más de 3 millones de unidades. Ha habido varias puestas al día, unas centradas en diseño, otras en lo tecnológico y otras en el apartado mecánico.
El Mazda CX-5 2023 mide 4,57 metros de longitud. Se encuentra en la gama justo entre el Mazda CX-30 y el Mazda CX-60. Es una especie de subcompacto con tamaño suficiente para una familia. Si lo comparamos con algunos de sus rivales más directos, vemos que todos andan cerca de los 4,5 metros, pero el CX-5 es hasta 13 centímetros más grande que un Nissan Qashqai. De su longitud total, 2,70 metros corresponden a la distancia entre ejes. Otras cotas es el 1,84 m de ancho y el 1,68 m de alto. En la zaga nos encontramos con unos pilotos que copian el diseño de las luces diurnas delanteras, divididos por el portón. Sobre la luna trasera hay un alerón que integra la tercera luz de frenos y aletines laterales en negro. Ya en la parte baja, el paragolpe en tonos plata tiene dos salidas de escape reales que nos indican que esta es una unidad de gasolina, porque los diésel tienen solo una. Te contábamos que por fuera el CX-5 con cada actualización ha ido mejorando ciertos aspectos y refinándose, y en el interior ocurre exactamente lo mismo. En cada puesta al día han tocado algún detalle para que el conjunto gane enteros. Tenemos una posición de conducción, para empezar, que es muy de SUV. Yo la comparo con la del CX-30 y la del CX-30 me parece una más de compacto, en la que vas más tumbado y simplemente al ser un crossover vas un poco más elevado sobre la carretera, pero en realidad vas sentado como un compacto. Aquí no, aquí la posición de conducción es bastante erguida, dominante sobre la carretera, tenemos bastante buena visibilidad y luego tenemos estos asientos con un mullido fabuloso porque es blandito, pero al mismo tiempo llegas pronto a la parte dura y hacen que sea muy cómodo cuando vas conduciendo. En el acabado New Ground, la tapicería es de símil cuero, con un patrón hexagonal y costuras en verde lima. La calidad de realización de todo el habitáculo, desde los materiales empleados en el salpicadero a los ajustes entre piezas, es muy superior a la de otros rivales generalistas, sobre todo en los acabados tope de gama. En los más básicos sí que verás algunos plásticos duros en zonas bajas. Una cosa que destacaría de este puesto de conducción también es que Mazda siempre piensa en lo primero en el conductor y a partir de ahí desarrolla todo. Y eso se lo vemos en este nuevo volante. En realidad parece igual, porque el diámetro es exactamente igual y las formas, pero se han retocado los botones para que sea más fácil usarlos. Son botones físicos y realmente se accionan de manera muy sencilla. Y el aro es ligeramente más estrecho, es más fácil de coger y han colocado aquí una parte un pelín más gruesa para los pulgares para llevarlos más cómodamente. Esos pequeños detalles que hacen que la conducción sea más cómoda. Y a través de él vemos un cuadro de instrumentos que es en parte analógico y parte digital, porque la esfera central es una pantalla. También no es tan vistoso como muchas de las opciones que vemos ya en este segmento, pero la verdad es que la información se ve de manera clara, te da todos los datos que necesitas y en ese sentido, ergonómicamente también es muy bueno. En el centro del salpicadero, la nueva pantalla táctil que estrena Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Tiene un sistema de menú sencillo e intuitivo y cuenta con una fabulosa cámara de visión posterior y cenital. Es de 10,25 pulgadas, un tamaño que la sitúa entre las mejores entre sus rivales directos, si bien al ser más apaisada, condiciona algo la visión de los mapas. La pantalla no integra nada el sistema de climatización porque Mazda ha apostado por un propio módulo independiente aquí en una posición que igual queda un poco baja, pero es súper sencilla de usar, botones físicos y ruletas, muy fácil de accionar, muy clásica también. Y la pantalla es táctil, sí, pero no en marcha. En marcha Mazda no nos permite estar entretenidos con eso. Para ello tenemos que usar este mando giratorio que la verdad, como los menús están muy bien estructurados, resulta bastante sencilla de usar y a mí no me molesta y me resulta más cómodo que andar ahí y moviéndome sobre todo en la espalda tocando la pantalla. Eso sí, mi acompañante en estos días no le ha parecido tan práctica. ¿Y por qué? Porque no es una persona zurda. Ante la palanca del cambio tenemos una superficie con carga inalámbrica para el móvil. Tras ella un par de reposabebidas y un cofre bastante profundo con conexiones USB-C. Lo cubre el reposabrazos, que podría deslizarse hacia adelante porque a algunos conductores, entre los que me incluyo, les puede quedar algo retrasado. Estas plazas traseras, sobre todo las exteriores, son buenísimas porque me encanta. El asiento es prácticamente igual de confortable que el de delante, tiene un mullido muy bueno y aquí se va realmente bien.
Hablo de las laterales porque esta central, como puedes ver, es un pelín más corta y además tenemos aquí un túnel de transmisión. Recuerda que este CX5 puedes equiparlo y puede tener versiones con tracción total y necesita aquí un túnel de transmisión. Al menos sí que tenemos por aquí pues unas salidas de los aireadores pues para que estar fresquito aquí en verano. Y luego pues el espacio, pues la verdad es que para las piernas es bueno, también tenemos un coche bastante grande y en altura al techo también. Pues la verdad, como el resto de coches de este segmento, no es demasiado bueno pues para tres, más allá del espacio que para los pies también tenemos aquí pues un mullido no tan bueno porque aquí hay un reposabrazos, pero es un reposabrazos bastante especial. Sí que tenemos unos reposabebidas que es habitual, pero aquí oculta un pequeño cajón que es muy interesante porque podemos llevar aquí el móvil mientras lo cargamos con el par de tomas USB que tenemos aquí integradas. Hablemos del espacio de carga. El maletero del CX5 anuncia 522 litros de capacidad. Es un espacio interesante, pero ojo, que si lo eliges con motor diésel es una cifra un pelín menor, se queda en 510. Hay detalles que me gustan, por ejemplo, esta cortinilla que se abre solidariamente con el portón, así no tienes que andar recogiendo el store cada vez que quieras ocultar algo y no dejar cosas a la vista. Y luego también que la luz está integrada en el propio portón, así que cuando tienes el coche cargado, muchas veces las tapas las luces con la propia carga y no ves lo que tienes dentro. Una cosa mala, pues la altura del piso de carga que queda a 76 centímetros. Esto te obliga a realizar bastante esfuerzo cuando tienes que meter cosas bastante pesadas. Mazda tiene la solución en su gama, se llama Mazda 6 Wagon. A ver si pasa pronto por el canal. Es una cifra algo justa para su tamaño, similar a la del Peugeot 3008, que es un coche algo más corto. El Kia Sportage Smile Hybrid está bastante por delante en este sentido. Por cierto, la puesta al día afectó al maletero. Ahora las dos secciones que conforman el piso pueden colocarse a dos alturas por separado. En el caso del acabado New Ground, el panel del piso de carga es reversible con un recubrimiento impermeable en la parte inferior. Bajo el suelo encontramos un hueco bastante generoso y en este acabado es resistente al agua y a los arañazos. Hay también huecos en los laterales, una toma de 12 voltios e incluso una cinta para fijar objetos pequeños. Si necesitas cargar objetos grandes es posible abatir los respaldos de los asientos traseros con unas palancas en los laterales. Se encuentran divididos en tres partes, en proporción 40-20-40, y haciéndolo consigues un espacio totalmente plano de 1.638 litros de capacidad. Puedes elegir el Mazda CX5 con motor diésel. Se trata del bloque 2.2 Skyactiv-D, con dos niveles de potencia. 150 caballos y 380 Nm de par, transmisión manual y tracción delantera el básico, y 184 caballos y 445 Nm de par el más potente, con posibilidad de tener cambio automático y tracción total. Todos esos motores diésel tienen turbo, que es un elemento mecánico conocido desde hace más de un siglo y que arrancó con la aviación. El turbocompresor fue inventado por Alfred Büchi, un suizo obsesionado por mejorar la eficiencia del motor de combustión. Patentó su invención en 1905, pero no había aún materiales y combustibles necesarios para que funcionase bien. Su primera aplicación fue aeronáutica. A grandes alturas hay menos oxígeno y es difícil quemar bien el combustible. En los años 30 se inventó un dispositivo con el que los gases de escape de los motores de los aviones se introducían a presión en la admisión. Así, los cilindros tenían aire a la misma presión, con una densidad de oxígeno constante. El turbo es un elemento que está ya en la gran mayoría de motores del mercado y que resulta muy práctico, pero esta gama de gasolina del Mazda CX5 pues no cuenta con él. Tenemos hoy aquí la versión básica, es un 2.0 ETSI que entrega 165 caballos de potencia máxima y 213 Nm de par. Ahora con esta actualización, como ya te hemos contado, pues gana la etiqueta Eco porque cuenta con un sistema de microhibridación de 24 voltios. ¿Y esto en qué consiste? Pues que cuando levantas el pie del acelerador, pues es capaz de guardar esa energía que se produce en esa deceleración, la guarda en una pequeña batería y luego un pequeño motor eléctrico asiste al motor principal de combustión. Se trata de un bloque de 4 cilindros, como todos los de sus rivales microhíbridos, salvo el Peugeot 3008, que emplea uno de 3. Es el más potente de la comparativa y con 1.998 centímetros cúbicos de cilindrada es también el de mayor cubicaje.
Este bloque puedes elegirlo asociado a un cambio manual, como en el caso de esta unidad, o automática. ¿Que quieres tracción total? Pues entonces tienes que elegir la variante superior. En ese caso hablamos de un 2.5 TSI que entrega 194 caballos y 263 Nm de par máximo. Pero salvo que vayas a utilizar frecuentemente este coche por caminos, creemos que no es la opción más adecuada. Pero y eso, mejor te lo cuento en marcha. Fue en los años 90 del siglo pasado cuando los coches turbo comenzaron a popularizarse en España y lo hicieron de la mano de los turbodiesel, que prácticamente hubo una época que todo el mundo tenía uno. Y sus ventajas eran claras, porque se conseguirán mejores prestaciones utilizando bloques más pequeños y al mismo tiempo económicos tanto de fabricar como para el usuario. Sin embargo, los primeros coches de serie con motor turbo, con esos coches sobrealimentados, llegaron unas décadas antes. El primer coche de calle con turbo llegó curiosamente de Estados Unidos, el paraíso de los motores de aspiración natural. Fue el Oldsmobile Jet Freight Rocket quien consiguió en 1962 tener un motor V8 de 3,5 litros en aleación ligera con un turbo Garrett. Conseguía 215 caballos, 410 Nm de par y unas recuperaciones excelentes. 11 años más tarde, en 1973, llegaba el BMW 2002 Turbo. Los de Múnich sacaron 170 caballos de aquel 4 cilindros de 2 litros y prestaciones salvajes, pero daba problemas y era delicado de conducir. Es por eso que muchos consideran al Saab 99 Turbo como el primer coche europeo sobrealimentado, con un funcionamiento ya fiable y agradable. En cuanto a Japón, fue en 1979 cuando el Toyota Supra sumó un turbocompresor. Inspiró a otros fabricantes y el país asiático se convirtió en el paraíso de la sobrealimentación. Los coches con sobrealimentación por turbo tienen una ventaja clara, y es que son muy sencillos y cómodos de conducir a bajas revoluciones. ¿Esto por qué es? Pues porque ese aire extra que entra al motor hace que el motor responda sin necesidad de bajar marchas, que es precisamente lo que tenemos que hacer en el Mazda CX-5 y en el resto de coches atmosféricos si queremos que responda. Y es que este coche, la verdad es que a revoluciones bajas, 1500, 2000, apenas se despierta. A 3000 parece que hace algo y son a partir de las 4000 cuando realmente notas un empuje interesante. Eso sí, es tan fácil como bajar de marchas o elegir el cambio automático. Te tengo que contar que el responsable de prensa de la marca me ofreció un coche automático porque me dijo, ya has probado un par de veces el manual, ¿por qué no lo coges automático? Y tenía bastante sentido editorial y periodístico porque así también os lo contaba, pero es que este cambio es tan delicioso de usar, tiene un recorrido tan preciso, el tacto es sublime, de los mejores del mercado. Y además, ya apenas pruebo coches manuales, que lo siento mucho, pero el CX-5 yo me lo compraría manual. Debido a ello, el Mazda CX-5 no recupera tan rápido como uno espera. Realiza el 0 a 100 en 10,7 segundos, una cifra alta si la comparamos con la de sus principales rivales. El Nissan Qashqai o el Kia Sportage la completan en un segundo menos. Y el Mazda CX-5 también es un poco perezoso a la hora de recuperar velocidad. En el 80-120, que es una maniobra que todos solemos hacer mucho más habitual que el 0-100, necesita 7,2 segundos para completarla. Es una cifra bastante elevada. Y eso hace que te lo tengas que pensar varias veces a la hora de apurar un adelantamiento. De todos modos, yo creo que es un coche de una vocación familiar y de una conducción tranquila, relajada, aprovechando ese motor tan elástico y progresivo que tiene, más que para ir con el cuchillo entre los dientes. Y luego también tendrás que hacer uso del cambio de marchas en alguna ocasión, como por ejemplo a la hora de subir pendientes. En un puerto con una puesta prolongada, el coche se va a quedar sin aire. ¿Cómo se lo das? Bajando una marcha o incluso dos, y es entonces cuando el coche va a empezar a responder. Más allá de eso, coche que se comporta realmente bien. Ojo,
Aunque hay una versión de gasolina más potente, si analizas diferencia de precio y prestaciones, creemos que es más interesante esta básica. Se trata de un motor muy progresivo, con un confort de marcha superlativo. Mazda ha aumentado además la rigidez de la carrocería con más adhesivos y cambiado muelles para que sea confortable en zonas bacheadas sin perder su característica agilidad, aunque es algo más pesado que su antecesor. Y en cuanto a consumos, el sistema híbrido de Mazda se nota. Respecto del Mazda CX-5 2022 baja 3 décimas y ahora homologa 6,5 litros a los 100. Cifras muy similares a sus competidores con bloques de menor cilindrada. Solamente el Peugeot 3008 Hybrid gasta notablemente menos, pero con un motor mucho menos potente. ¿Y se logran esas cifras de consumo homologadas? Pues la verdad es que moviéndote por carreteras secundarias yo las he conseguido sin ningún problema. Otra cosa pues ya es meternos en nuestra tramo donde realizamos habitualmente las mediciones de consumo, que combina 70% de autovía, 20% de carretera secundaria y 10% a ciudad, y ahí pues me ha gastado un poco más. En concreto, entre 6,9 y 7 litros a los 100. Y no te doy una cifra exacta porque la he hecho dos veces, en una gasté 6,9 y en la otra 7. Me parece una cifra, todo esto siempre a velocidades legales, que es muy buena para un coche de este tamaño, peso y potencia. Y dicho esto, nos vamos con las conclusiones. Muchos pensarán que al Mazda CX-5 puede que le empiecen a pesar los años. Desde luego, pues no tiene unas plataformas súper novedosas, es la misma del Mazda 3 de la anterior generación, y sus rivales pues ya presumen pues de unas bases técnicas pues mucho más actualizadas y con unas tecnologías de propulsión más evolucionadas, pero poco a poco Mazda lo va actualizando para que siga pensando la gente en él y lo tengamos en mente a la hora de elegir un todocamino de este tipo. Voy a hacerte un símil futbolístico. Yo lo veo como al típico futbolista veterano que año tras año se castiga en el gimnasio para que el entrenador lo elija antes que a otros compañeros que son mucho más jóvenes. En este sentido, pues Mazda, pues cada año, pues un año revisa el exterior, otro la gama de acabados, otro toda esa tecnología de conectividad, y en este caso pues le ha tocado a estos motores que ya tienen en sus versiones de gasolina etiqueta eco. Así pues pretende hacerlo más atractivo al mercado. ¿Qué ocurre? Que muchos compradores o muchos entrenadores, retomando el símil futbolístico, pues no lo van a tener entre sus primeras opciones de compra. Igual ya ni siquiera entre los titulares, o igual ni siquiera para tenerlo en el banquillo como una opción posible de compra. Después de una semana conduciéndolo, hay cosas que yo creo que flojea el Mazda CX-5. La primera, pues sus prestaciones son discretas y te obligan a llevar el coche siempre alto de vueltas para que reaccione, pero aún así, pues sí que es verdad que no está en las prestaciones como otros motores sobrealimentados que montan sus rivales. El segundo, pues es verdad, y esto no lo digo yo, lo decía mi mujer, que le molesta un poco que la pantalla no sea táctil en todo momento. Esa es una ergonomía y una política de Mazda que a lo mejor debería cambiar. Y en tercero, pues que las plazas traseras son posiblemente un pelín estrechas si tienes más de 2 hijos. En cuanto a precios, pues esos 32.300 euros de partida en su versión más económica lo dejan en una posición pues muy buena respecto a sus rivales, porque esas versiones con un nivel de potencia similar a este pues son ligeramente más caras, y para todo lo que trae este coche me parece un buen precio. De todos modos, hablamos como siempre de precios recomendados por la marca. Están los descuentos que hace cada fabricante y las ofertas que puedes encontrar en un concesionario en particular. No hace falta que lo recorras todos, vete a nuestra sección de coches nuevos y ahí encontrarás ofertas del Mazda CX-5 y de todos los modelos de la marca y a la venta en el mercado a precios inmejorables. También tenemos interesantes herramientas de financiación para que pagues mucho más cómodamente este coche mes a mes. Y poco más. Antes, una pequeña reflexión. Mazda ha sacado el CX-30 y ha sacado el CX-60 y eso nos lleva a pensar en el futuro del CX-5. Ahí queda hueco para un CX-40 y un CX-50. De hecho, este último modelo ya existe en el mercado americano con un enfoque muy off-road y Mazda ha insistido 1001 veces que no va a llegar a Europa. No sabemos si esta opinión cambiará en el futuro. El próximo en llegar será el CX-80, que es un CX-60 con 7 plazas. Pero yo veo hueco
ahí entre el CX30 y el CX60 para que llegue un producto de estas características en un futuro no demasiado lejano. Esperamos estar ahí para contártelo y esperamos que tú también estés ahí. Para ello, pues suscríbete al canal y dale a la campana porque entonces te vamos a contar todas las novedades que vaya sacando Mazda y todas las marcas del mercado. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.